Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video en este canal. Gracias por estar aquí de nuevo y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre España, un país que es sin dudas sinónimo de fútbol. El fútbol sin España no sería lo mismo y me animo a decir que España sin el fútbol tampoco sería lo mismo porque ambos se hacen grandes y son sinónimos de grandeza. Me animo a decir que tienen la segunda liga más importante del mundo. Es mi humilde opinión. Yo sé que mucha gente piensa que es la mejor y yo lo respeto, pero igual como espectador neutro, porque no soy hincha de ningún equipo en particular en España, me encanta mirar sus partidos, sus escenarios, la manera en que se produce. Me encanta en la liga cuando estás viendo los partidos por televisión y tienen esta cámara con el efecto bokeh como efecto tipo como retrato, que solamente se enfoca al jugador, o sea, la producción, todos los hinchas, los escenarios, todo. Es genial. El fútbol sin España, repito, no sería lo mismo y por eso tengo que hablar sobre este hermoso país en este video. Hay que mencionar que España es un país que le ha hecho innumerables aportes al fútbol, tanto a nivel de jugadores, tanto a nivel de equipos, tanto a nivel de selección nacional, tanto a nivel de escenarios y siendo sede de eventos supremamente importantes. Y hay que hablar sobre esto. Los equipos se han puesto las pilas, como decimos en Colombia, en los últimos años, digamos en los últimos 10, 15 años, remodelando sus estadios y los están volviendo escenarios top del mundo. Yo no he tenido la oportunidad de estar en España muchas veces, pero me encantaría regresar y el día de hoy les traigo un top con los 7 estadios que me encantaría conocer en España. Tengo que hacer un par de aclaraciones. Esto no significa que yo no quiera conocer otros estadios. Esto no significa que no me interese. Simplemente voy a hacer un top. No es un top en realidad. También me encantaría aclarar que son estadios que quiero conocer. No es como en orden. El que voy a mencionar de quinto no significa que es peor que el cuarto y el tercero. Todos me encantan y no es un top. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Simplemente estadios que me encantaría conocer en España. Dejando esto claro, vamos a comenzar. Bueno, un paréntesis, yo he estado en España y conozco algunos de sus estadios, por lo cual esos estadios no van a estar en este video. Esos estadios son, por ejemplo, el Camp Nou de Barcelona, brutal. El estadio del Español de Barcelona, que es fantástico, me encanta, es precioso. El Civitas Metropolitano, que, bueno, pueden ver este video, está en mi top de mis 10 estadios favoritos de Europa. Pueden irlo a visitar. También conozco el estadio del Rayo Vallecano, llegué a conocer el Vicente Calderón, que era muy bonito, y conozco también Mestalla en Valencia, que es un estadio brutal, también es precioso, pero esos estadios no van a estar incluidos en este top simplemente porque ya los visité, los conozco y me encantan, aunque eso no significa que el proyecto de este canal es ir a visitar estadios. Me encantaría ir y llevárselos a ustedes y yo poderlos explorar de nuevo, pero simplemente dejar en claro que en este video en particular esos estadios que acabo de mencionar no van a estar porque ya los conozco. Y bueno, algo más antes de comenzar ahora sí, comenta, dime si te parece bien, después de que hayas terminado el video o una vez hayas visto cuáles son esos 7 escenarios, recomiéndame alguno más, dime cuál me quedó faltando así que tú pienses que es literalmente una obligación ir a verlo, que me encantaría también. Y como les digo, son estadios que yo quiero conocer, pero no me las sé todas evidentemente, así que recomiéndame y suscríbete, que en este canal estamos comprometidos con traerte mucho más contenido sobre estadios. De hecho, pronto les vamos a traer más estadios de acá de Europa Central y luego iremos expandiendo, ojalá que a la península ibérica, al norte de Europa, a muchos más lugares. Así que muchas gracias. Bueno, en el puesto número 7 tenemos al Riazor, el estadio del Deportivo de La Coruña, porque ese estadio me encantaría conocerlo. La verdad es que es una historia muy particular. Bueno, yo tengo 29 años. Cuando yo estaba muy pequeño, que mi papá me regaló PlayStation 1 y más adelante el PlayStation 2, yo jugaba un juego que se llamaba Win Eleven. No recuerdo el año, es que la verdad no me acuerdo, pero uno de los estadios que más mostraban allí era el Riazor y era en realidad para la época una gráfica muy bonita, entonces siempre se me quedó grabado en la mente. Y luego investigando me di cuenta que era el estadio del Deportivo de La Coruña, lo cual me llama mucho la atención. Además, también cuando yo era muy pequeño, no sé, tenía unos 7 años, se hablaba mucho del Super Deport. Entonces cuando los niños jugaban fútbol y tal, yo decía, somos Deportivo La Coruña, escogiendo nombres de equipos, que era en realidad un equipo que llamaba mucho la atención. De hecho fue campeón, si no recuerdo mal, en el año 2000, empezando siglo, así que fue un equipo que marcó una época, más que todo para su ciudad, para Galicia también, para su comunidad autónoma, y por supuesto que Riazor. Me encantaría conocerlo, no solamente por esto, sino porque también consultando me he dado cuenta de que es un estadio que tiene mucha historia,
que no solamente la casa del Deportivo La Coruña, del Super Depor, que acá pueden ver el equipazo que tenía, sino que también, bueno, es un escenario muy bonito, viendo sus imágenes, viendo videos en internet, me parece que es una estructura preciosa, los colores me llaman mucho la atención y por dentro particularmente me parece muy llamativo por la estructura que tiene, digamos por su diseño. En los últimos años ha recibido algunas adecuaciones, algunas reformas para, digamos, ajustarse a las exigencias de la Liga Española y lo han hecho muy bien y creo que es un estadio muy bonito, es un estadio top y bueno, me encantaría visitarlo como ya lo dije muchas veces. Por eso y por muchas otras cosas como que fuese del Mundial de España 82, por lo tanto tiene su historia también. Me encantaría poder estar allá en algún momento, ojalá se me dé la oportunidad. Si alguien del Deportivo La Coruña que esté viendo este video, algún día déjenmelo saber y bueno, sería genial poder ingresar al estadio y grabar algún video. Y bueno muchachos, en el puesto 6, recuerden, esto no es un top, esto no significa que este es mejor que Riazor o que es peor que el número 5, no, simplemente hay que dar un orden, ¿no? Pero todos, como les digo, los quiero conocer. Y bueno, volviendo a esto, en el puesto número 6 tenemos al Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla, el estadio del Real Betis Balompié, creo que se llama el equipo, full name, Real Betis Balompié. Es brutal, es muy lindo. Y les quiero decir un dato interesante. Yo lo he sentido y bueno, si hay hinchas del Betis viendo este video, déjenmelo saber porque yo creo que es muy cierto. Como hincha de Atlético Nacional, el equipo más grande de Colombia, verde y blanco, también a rayas verdes y blancas como la camiseta, la linda camiseta del Real Betis. Me he dado cuenta de que cuando vas a otra parte del mundo, los hinchas de los equipos verdes y blancos tienen como... Es como una familia, es como somos como apoyamos todos los equipos verdes y blancos. Me ha pasado con hinchas del Celtic, me ha pasado con hinchas del Santos Laguna en México, me ha pasado con hinchas del Banfield, me ha pasado con hinchas del propio Real Betis, que reconocen los equipos, es como que apoyamos los equipos más que todo verdes y blancos a rayas, aunque sean verticales o horizontales, los apoyamos y es muy bonito porque es como una camaradería que es difícil de explicar, pero es muy lindo, o sea, siempre es como que nos estamos apoyando mutuamente. Entonces, dicho esto, por supuesto que me encantaría ir a este estadio, que no solamente porque sea verde y blanco, sino porque en realidad es un súper escenario. Es el cuarto estadio más grande de España, con una capacidad creo que para 60.000 personas y aparte de eso es el estadio más grande de su comunidad autónoma, de Andalucía. La selección española ha jugado múltiples partidos internacionales acá, más que todo amistosos internacionales, pero me parece genial porque en mi país, Colombia, solamente juega en la misma ciudad todos los partidos y eso es algo que me parece un poco feo porque la verdad me gustaría que fuera un poco más democrático y admiro mucho a Brasil y a España particularmente porque todos sus partidos, ya sean amistosos o partidos eliminatorios, lo juegan en diferentes estadios del país porque es la selección del país, no la selección de Barranquilla o la selección de, bueno, lo que sea. No quiero entrar en este tema, pero genial que España ha jugado partidos acá. El Benito Villamarín, por supuesto, que es un estadio que cuenta con las 4 estrellas de la UEFA para albergar los mayores partidos o para albergar partidos muy importantes de la UEFA. Cuenta con todas las comodidades y ha recibido reformas últimamente, lo que lo convierten en un estadio muy top. Como ya lo dije, es el cuarto estadio más grande de España y el más grande de su comunidad autónoma. Y no se me puede olvidar mencionar que también fue sede del Mundial de España 82, lo cual le da mucha más carga histórica a este lindo escenario. Y me encantaría, o sea, algún día sueño ir allá y traerles un video de este estadio y particularmente para mí yo poder ingresar, conocerlo y empaparme de la historia de este bonito club, Real Betis Balompié, Benito Villamarín. Me encantaría ir. En el puesto número 5 tenemos el hermoso estadio de Balaidos. Espero pronunciar bien porque algunos nombres son un poco extraños, pero bueno, es el estadio del Celta de Vigo, de la ciudad de Vigo en Galicia. ¿Por qué me llama la atención conocer este estadio? Eso es por un tema personal, es un tema muy particular, pero yo tengo mucha debilidad por el jugador Iago Aspas y lo seguí en varias temporadas con el Celta de Vigo y ese estadio me llamaba mucho la atención por la televisión y también este jugador, una debilidad que tengo por él, me parece un super crack, pero este jugador, no sé si me estoy apresurando mucho en decirlo, pero creo que es un jugador muy infravalorado, creo que es mucho más de lo que en realidad se ha dicho de él. Me parece que tenía una calidad excelsa, un nivel de goleador espectacular y jugando para el Celta de Vigo, que es un equipo modesto comparado con los otros monstruos que hay en la Liga Española,
creo que hizo muchos goles, creo que fue el jugador español, de nacionalidad española, en un par de ocasiones en la Liga Española, que fue el que más goles marcó con nacionalidad española jugando para Celta de Vigo. O sea, hay que dimensionar esto porque no estamos hablando de palabras menores. Así que por esta razón en particular me encantaría conocer este estadio. Obviamente también debo decir que Galicia tiene un encanto especial, me encantaría conocer estas tierras, y por supuesto Vigo tiene este encanto porteño de ciudad, digamos, costera, pero norteña, que es, digamos, con un ambiente un poco, digamos, un poco frío, diferente del sur español, que son las playas y la Costa del Sol, todo esto. Así que tiene este encanto que me parece muy particular, y el estadio resalta muy bonito en el paisaje. De hecho, con la nueva reforma que la han estado haciendo, el estadio está quedando muy bonito. Creo que, bueno, no sé si está terminado o no, pero estuve leyendo que le están haciendo reformas, y bueno, parece como los hinchas del Celta de Vigo que estén viendo este video me dirán, es como simulando las olas del mar, no lo sé. Véanlo ustedes y díganme qué tal les parece, pero me parece muy lindo. Además, este estadio también tiene su historia. Fue sede del Mundial de España 82, en donde Italia, el futuro campeón de esa edición, jugó sus partidos de la fase de grupos, así que punto para Balaidos. Además de esto, la selección española también ha jugado muchos partidos internacionales amistosos en este estadio, y bueno, esto le da también carga histórica a Balaidos para convertirse en un estadio con muchas credenciales, digámoslo así, para que una persona como yo, fanática de los estadios, lo quiera ir a conocer. Además, con la nueva reforma quedó muy lindo, un estadio muy hermoso, así que bueno, Balaidos, Vigo, Galicia, número 5, me encantaría ir. En el puesto número 5 tenemos al hermoso estadio Reale Arena, el estadio de la Real Sociedad de Fútbol, en la comunidad autónoma de Euskadi, o como mejor se le conoce en castellano, el País Vasco. Tengo que comenzar diciendo que yo he tenido el privilegio de visitar solamente 3 comunidades autónomas en España, que son la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Me encantan, son preciosas, espectaculares, y todas con sus encantos geniales y sus tintes culturales le hacen que cada lugar tenga esa epicidad y digamos que sea tan único. Me encanta. Pero de los lugares que yo no conozco de España, que me encantaría visitarla entera, pero tengo que ser honesto con ustedes, la comunidad autónoma que más me gustaría conocer, después de estas 3 que ya he mencionado, es la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Por qué? Es un poco personal, pero bueno, como un dato curioso, mi tierra, el lugar que me vio nacer, que se llama el departamento de Antioquia, que es una región colombiana, se puede decir, según algunos estudios, que es el lugar que tiene mayor concentración de influencia vasca en todo el mundo, por fuera del País Vasco obviamente. Entonces tenemos mucha influencia vasca en mi ciudad, en Medellín, hay mucha influencia vasca, muchísimos apellidos también culturalmente a nivel, digamos, de grandes personalidades, de grandes personas que ha tenido esta tierra. El País Vasco ha sido muy representado aquí. Incluso hoy en día tenemos grandes personalidades muy famosas de mi tierra que tienen apellidos vascos, así que por esta razón esta tierra me llama mucho la atención y tengo que conocerla algún día porque me encanta la demografía también, estos temas me llaman mucho la atención, me encantaría ir allí. Además es una comunidad autónoma muy avanzada, muy rica y con mucha riqueza cultural, así que Euskadi me encantaría ir en algún momento. Sin embargo, lo siento mucho por ese paréntesis, y esto no es un canal de demografía, así que volvamos al fútbol. El estadio de la Real Sociedad de Fútbol en realidad es el estadio de San Sebastián, pertenece al ayuntamiento de la ciudad, digámoslo así, y es un estadio muy lindo, recibió una remodelación hace poco y quedó precioso. Miren ustedes y juzguen, pero yo necesito ir a conocerlo en algún momento porque me parece sencillamente brutal. Es un estadio que cuenta también con la categoría máxima de la UEFA, con las 4 estrellas para albergar importantes acontecimientos deportivos de fútbol a nivel continental obviamente, y también tiene una arquitectura que me encanta, me parece un estadio muy sobrio, muy lindo, los colores son sencillamente espectaculares y tiene toda la tecnología de punta, ya saben, 4 estrellas categoría de la UEFA que lo ponen en este lugar. Y ese estadio es joven, tiene mi edad, es del año 93, así que no tiene demasiada historia, pero igual, como les digo, esto no se trata de cuál estadio es mejor o peor, sino por qué razones me encantaría visitarlo. Así que bueno, ese estadio, el Reale Arena, tengo que estar allá en algún momento. Bueno muchachos, llegamos al puesto número 3 y en este lugar
van a encontrar un estadio que los va a sorprender quizás un poco. Y a mí también me sorprende, pero en realidad es que no sé cómo explicarlo, no sé por qué quiero tanto conocer este estadio, porque comparado con los demás estadios de esta lista que les estoy haciendo, este quizás es el menos tecnológico, el más antiguo y el que necesita una remodelación más pronta. Sin embargo, me sigue pareciendo muy bonito, tiene unos colores me parece que es una combinación muy linda, y además de eso, ya su club presentó los planos y los proyectos para la remodelación que ese estadio va a tener. ¿De qué estadio estamos hablando? Estamos hablando de la Romareda, el estadio del Real Zaragoza, que es un estadio que me encanta demasiado porque tiene esa arquitectura española clásica, tiene como, o sea, digamos que es un lugar que tiene cancha de fútbol, pero parece una plaza de toros. No estoy diciendo que me gusten los toros, pero a nivel cultural me parece que las plazas de toros tienen una arquitectura linda, y ese estadio se parece un poco, es mi opinión, ustedes me dirán si estoy muy equivocado, pero este estadio me llama la atención por esto, y también porque yo estaba más joven y veía la Liga Española cuando este equipo estaba en primera división. Creo que siempre tenía como esa magia que yo decía, necesito estar allí por alguna razón, me encanta este estadio. Y yo sé, como les digo, que quizás merece alguna reforma, que la va a tener pronto, que ya el Real Zaragoza la ha mostrado, pero que igual quiero ir a verlo, antes o después, no me interesa, hablando de la reforma, pero necesito ir. Y hablando así un poco sobre qué acontecimientos han ocurrido en ese estadio, se tiene que hablar, por supuesto, que del Mundial de España 82, para el cual también fue sede de algunos partidos, más que todo en la fase de grupos. En la actualidad tiene una capacidad para unos 33.000, 34.000 espectadores, obviamente sentados, y también fue sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Obviamente suena extraño porque Zaragoza es otra comunidad autónoma, pero era un estadio auxiliar para el deporte fútbol. Entonces, obviamente en Barcelona se llevaban a cabo algunos partidos, pero también se llevaban a cabo partidos en el estadio del Zaragoza como auxiliar. Así que también fue parte de este hito histórico. Es un estadio que puede decir que fue parte de un mundial y que fue parte de unos Juegos Olímpicos. Y aparte de eso, de un equipo histórico como el Real Zaragoza, tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque soy un loco por los estadios, y esto es simplemente muchas credenciales para que yo quiera ir. Así que la Romareda, número 3. En el puesto número 2 tenemos un estadio que es simplemente clase mundial. No necesita ningún tipo de presentación, este estadio simplemente es top, y tuve la fortuna de visitarlo antes de todas estas reformas. Así que en ese momento merece más que toda la pena del mundo poder regresar, y en algún momento espero hacerlo, ojalá que el Real Madrid me lo permita. Este canal es muy pequeño, suena muy tonto, pero bueno, hay que soñar, ¿no? Para eso estamos. Entonces espero que en algún momento se los pueda llevar. El Santiago Bernabéu es un estadio top, no necesita presentación, es una de las casas del fútbol, es el Olimpo del fútbol. En el video que yo grabé sobre mis estadios favoritos de Europa, de los que he visitado, yo no lo puse ahí porque considero personalmente que el Santiago Bernabéu del 2015, que fue el que yo conocí, no compite con ese top 10, miren el video. Entonces recibí algunos comentarios, no sé si de hinchas de Real Madrid o simplemente fanáticos del fútbol, comentarios que respeto mucho, que dónde está el Santiago Bernabéu. Y en este momento me reafirmo, el Santiago Bernabéu, si yo lo conociese ahora, sería top 2, top 1 fijo, porque es un estadio genial. Lo que pasa es que ese Santiago Bernabéu que conocí no compite con esos estadios, pero el Santiago Bernabéu actual compite más que de sobra y se los pasa casi a todos, por no decir que a todos. Así que, haciendo esa claridad, vamos a hablar un poco sobre este maravilloso escenario. En la actualidad el Real Madrid está llevando muchos trabajos, están haciendo todo un cambio en la cobertura exterior, también haciendo reformas en la parte interior y también en la parte de las tribunas, unas cuantas. Un nuevo techo, o sea, lo están haciendo un estadio incluso mejor de lo que ya era. Y la cobertura exterior me parece una brutalidad, una animalada, es impresionante, parece una nave espacial, o sea, es muy top. Y por supuesto que todos los fanáticos del fútbol que les encanta conocer estadios tendrían que ir allá, incluso si eres fan de Barcelona, no importa. Hablando a nivel simplemente arquitectónico, hay que reconocer que es un edificio top, no solo por lo que ya mencioné, sino también es la casa de, en mi opinión, el club más grande de la historia del fútbol, y quizás me atrevo a decir que con diferencia,
respetando mucho la historia de otros grandes clubes del mundo, pero siento que el Real Madrid es el más grande. Y no soy hincha del Real Madrid, y de hecho ya les dije, no soy hincha de ningún equipo en España, pero soy un fan del fútbol, y Real Madrid simplemente por muchas cosas que ha hecho y por muchas más que hará, es el equipo más grande del mundo. Así que esta es una razón más que suficiente, pero cuenta con la brutal capacidad para albergar 80.000 espectadores sentados con toda la comodidad, cual es una locura, es demasiada gente. También fue sede del Mundial de España 82, de varios partidos y de la final entre Alemania Federal e Italia, la cual creo que quedó 3-1 y consagró a los italianos para su tercera copa. Ha sido la sede de la final de la Copa de Europa / la Champions League en 4 ocasiones, que han sido el 57, el 69, el 80 y el 2010. Esa sí la recuerdo porque la viví, no en vivo evidentemente, pero estaba consciente, me encantaba ya ver fútbol en ese entonces. El 2-0 del Inter hacia Bayern Múnich, que fue un buen partido y fue este José Mourinho que sorprendió al mundo de nuevo ganando la Champions. Además de lo ya mencionado, ha sido la sede de la final de la Copa UEFA, que es la Europa League hoy en día, en un par de ocasiones, también de la Copa Latina en un par de ocasiones, y también de 3 copas intercontinentales, 2 del Real Madrid y una que fue un partido de desempate entre el Inter y el Independiente de Avellaneda. Entonces estos eventos que se han llevado a cabo le dan demasiada categoría, y eso es algo que posiblemente ningún equipo europeo le quite jamás. Es el único lugar, el único recinto, el único estadio en la historia del fútbol por fuera de Sudamérica en el cual se ha entregado la Copa Libertadores. En la recordada final del 2018 entre Boca y River, que terminó ganando River 3-1. Santiago Bernabéu fue la casa de este partido. Así que, miren, en el video anterior yo les dije que para mí el estadio más importante de la historia del fútbol por muchas razones es Wembley. Tal vez me mantenga en eso, pero ahora me lo replanteo un poco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Wembley o el Santiago Bernabéu? ¿Estoy muy loco diciendo esto? ¿O tienen la misma categoría? ¿Qué piensan? Me parece que, replanteándomelo un poco, el Santiago Bernabéu tiene muchas credenciales para decir que también es el estadio más importante de la historia del fútbol. Es la casa de España, es la casa del Real Madrid, que es el equipo más grande en la historia del fútbol y ha visto muchos acontecimientos importantes. ¿Qué piensan ustedes? Díganme, coméntenlo acá. Así que bueno, es un estadio top mundial, Santiago Bernabéu, Real Madrid, y bueno, necesito llevárselo a ustedes y necesito vivirlo para mi propio gusto personal, porque es una casa, un templo del fútbol. Y bueno, señores, llegamos al primer lugar, que les recuerdo no significa que es mejor que los anteriores, que no significa que es el mejor estadio de España, pero lo quise poner acá porque sí significa que es el estadio que más quiero conocer en España y es el estadio que más quiero conocer en el mundo realmente. En este momento, si me pongo a pensar, es el estadio que más quiero conocer en el mundo. He tenido el privilegio de conocer muchos estadios que me han encantado, pero de los que me faltan, sin dudas pongo este en el top. Y no pongo al Bernabéu porque ya lo conocí, aunque igual lo quiero revisitar. Pero entonces ese estadio, y les voy a decir antes de decir su nombre por qué está aquí. Me parece que es un proyecto que fue súper ambicioso para una ciudad que es una ciudad relativamente pequeña, y lo que representa para esta ciudad, lo que representa para su equipo, lo que representa en la historia de esa región. También arquitectónicamente lo que es, porque es un derroche de buen gusto, es una locura. Exteriormente, interiormente, las tribunas, todo. Cuando miras imágenes, cuando miras fotos del exterior, con el paisaje urbano, cómo resalta, de la manera con ese toque modernista, pero que a la vez se acopla también al paisaje urbano de la ciudad. Ese estadio me parece loco, me parece como ya lo dije, un derroche al buen gusto, y es un proyecto fantástico. El nuevo San Mamés en la ciudad de Bilbao, del Athletic Club de Bilbao, es un estadio top, brutal. Como amante del fútbol y como amante del buen gusto en los estadios, este estadio tiene que estar en mi bucket list, en los estadios que yo necesito visitar en algún momento, porque es demasiado precioso. Para mi gusto personal, es el estadio más hermoso de España y uno de los estadios más hermosos del mundo, tanto exterior como interiormente. Además, ha ganado múltiples premios por su diseño y digamos por el impacto arquitectónico que ha generado.
Ese estadio también sirvió, al igual que la camiseta del Athletic de Bilbao, fue inspiración para el Atlético de Madrid, dicho en el Tour de Atlético de Madrid, que no me lo estoy inventando yo. El Athletic de Bilbao, con este diseño, también inspiró la construcción del Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. O sea, es un estadio que inspiró a esta otra mole fantástica que es el Civitas Metropolitano, lo cual le da mucha categoría a ese estadio de San Mamés. Por lo tanto, en mi opinión, esto es un monumento al deporte, un monumento al fútbol, y es un templo que está ubicado en la ciudad de Bilbao, que, como ya les mencioné anteriormente, es una comunidad autónoma que quiero conocer. Euskadi, el País Vasco, tengo que ir en algún momento, me parece genial, y este estadio representa demasiado. Además, yo, como ya les dije, no soy hincha de ningún equipo en España, pero si tuviera que elegir uno, yo creo que sería el Athletic Club de Bilbao, porque en primer lugar me parece que juegan muy bien, pero en segundo lugar también esta filosofía que tienen de solamente jugadores nacidos en Euskadi pueden jugar en él, y así se han mantenido por tantos años. Han ganado tantísimas Copas del Rey, tienen tanta historia, es un equipo muy grande, es un equipo grosso en España. No estamos hablando de un equipo pequeño, es un equipo grande en España. Y para mí es el cuarto grande de España, con todo respeto al Valencia y a otros equipos importantes. Pero el Athletic Club de Bilbao es un equipo impresionante, pero con esta filosofía que tiene y lo que representa en su tierra. Si yo tuviera que decir que soy hincha de un equipo en España, quizás diría que es este. Y nada, el nuevo San Mamés, díganme ustedes qué piensan. Para mí es simplemente una locura y tiene que estar en mi bucket list, tiene que estar en los lugares que yo necesito visitar. Así que díganme ustedes, muchachos, qué piensan de esto. Y nada, les quiero dar las gracias por llegar hasta acá. Yo sé que yo me extiendo mucho por momentos, hablo quizás más de la cuenta, pero bueno, quería encontrar un espacio en el cual podía hablar de estadios, un poco de demografía de estadios, de todo esto que me encanta tanto de fútbol. Y bueno, si ustedes están acá es porque también les gusta este tema, así que bueno, si tienen algo que agregar, coméntenlo. Si les parece que hay un estadio que me queda faltando, que ustedes digan, Ricardo, tienes que ir a ese estadio, también coméntenmelo. Estaría muy feliz de ver su interacción. Les mando un abrazo muy grande desde acá, desde Praga, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por estar aquí y nada, un abrazo grande. Adiós.